Hola, ¿qué tal? Mi Estefano, bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a Kimi ni Todoke. Vamos allí. Ok, hace unos meses me llevé una de las más grandes sorpresas relacionadas al anime cuando vi que estaba Kimi ni Todoke en Netflix y me salía una tercera temporada y decía, ¿qué? ¿Tercera temporada de un anime del cual había tenido muchos conflictos en su momento porque no tenía un beso? Ya sabemos, ya hemos hablado de los animes de romance. Bueno, digámoslo despacio, que se va siendo el gran clímax, el beso que sea el amor, lo cual es bastante diferente a una realidad más occidental que seguramente para el 10º capítulo ya estén follando. Pero es lo bonito que tiene en muchos de los animes de romance, sobre todo de los 2000, de 2000 al 2010, ¿no? 2014, por ahí, esa inocencia. Y Kimi no Todoke reflejaba bastante eso, y a mí me disgustó mucho cuando lo vi, porque me pareció un anime muy bonito, muy tierno, y que no tenía una conclusión apropiada, ¿no? Sacaron la tercera temporada, y dije, buah, tengo que ver esto. Han pasado varios meses desde que lo subieron, y por fin, no me digan por qué, tal vez quería ver algo relajado, empecé a ver Kimi no Todoke. Y me llevó una sorpresa, wow, bastante grata. Voy a hablar de un punto subjetivo antes de hablar del anime en general. No es para mí este anime, es probablemente todo lo opuesto a lo que yo soy románticamente hablando. Se complican mucho por cosas bastante simples, le dan muchas vueltas al asunto y además son bastante, bastante inocentes, bastante puros. Algo que podría pasar en una semana les tarda un año y medio, ¿no? En ese aspecto, si eres de las personas pues más pasional, por así decirlo, pues que lo sufres un poco porque se prolonga mucho momentos pues que hoy por hoy son más breves de que pasen, ¿no? Pero esto es subjetivo, esto no es una crítica al anime. Y lo segundo que descubrí, digamos, en esta segunda vez que lo vi, es que me parece una joya, ¿eh? Hay unas cosas que realmente me han sorprendido que no lo esperaba. Yo esperaba ver un anime de romance donde se tarda un poco más en resolver ciertas situaciones amorosas. Pero es todo lo contrario. El anime trata del florecimiento de un adolescente, no solamente en el aspecto romántico. Sí, el anime está dentro del género del romance, pero es el florecimiento absoluto de un adolescente a la juventud, ¿no? Ese paso de madurez que uno tiene en estos años donde está pues cambiando físicamente, emocionalmente, y pues empiezan a ver los primeros amores, los primeros romances, los primeros corazones rotos, y engloba muy bonito esta etapa enfocándose mucho en nuestra protagonista. Y es que además nuestra protagonista es muy introvertida, le han hecho bullying. Para hablar de este anime hay que hablar de Sawako, de nuestra protagonista, y vamos a entrar ya a los personajes, porque yo creo que explorando y explicando a cada uno de estos personajes se entiende perfectamente este anime. Y hay que hablar de Sawako. Sawako es una adolescente que ha sufrido bullying durante toda su vida, que la confunden con Sadako, el personaje de Laro. Le están haciendo bullying, el anime un poco te lo adorna, pero al final y al cabo es bullying lo que le hacen, la tienen bastante excluida, se burlan de ella, hablan a sus espaldas, le tienen miedo, pero es un amor de persona, es simplemente que no sabe socializar y que pues les cuesta mucho expresar sus emociones, y pues ya sabemos cómo son los adolescentes estúpidos, ¿no? Entonces es una chica muy introvertida, inocente, tierna, pero a la vez muy pasiva, muy temerosa, que le falta bastante iniciativa. Y es gracias a Kasehaya que ella consigue evolucionar como persona y poco a poco socializar más. Y es todo un viaje de este personaje maravilloso, no de tener un novio y consolidarse, como es la mayoría de animes de romance, sino que es una evolución, es la madurez, el florecimiento. Ves el opening, sale una flor. Ves el ending, empieza con una flor y el último plano es la flor abriéndose. Constantemente está este simbolismo de la flor floreciendo, que es de lo que se trata esta historia, ¿no? El florecimiento de Sawako como personaje y de muchos otros, pero específicamente en ella se nota más drástica esta evolución porque es una chica súper introvertida y que ha sufrido bullying. Y ver esta evolución que tiene a ser la amiga de todos del salón y de muchos de otros salones, de tener iniciativa en aspectos románticos, ¿no? Porque si bien al inicio te introducen Kasehaya como este chico totalmente opuesto a ella, súper sociable, que ya hablaremos de él como personaje, amigos de todos, muy buena onda, extrovertido un poco, ¿no? Que tiene este don de socializar y esto como que le inspira a ella.
es verdaderamente su evolución de ella. Sí, Kasehaya le da ese empujón, pero es ella la que empieza a tomar esta iniciativa. Hay un arco precioso, creo que es en la segunda temporada, cuando ellos ya claramente se sabe que se gustan, pero uno se quiere aclarar a la otra y el otro no, y está ese que no pueden, esa típica barrera que uno puede tener al hacer algo por primera vez y que es muy común en el amor. Y lo representa en una escena bastante bonita, ya declarándose a él detrás de una puerta, ¿no? Y simboliza la puerta como esa barrera que tienen entre ellos dos hasta que se rompe y se abrazan y ya pues pasan a ser parejas. Es algo netamente de ella, es la que da el primer paso románticamente hablando, ¿no? Entonces es toda esta evolución de ella, cómo crece como persona, cómo empieza a sociabilizar, cómo empieza a tener amigas, a conocer el espectro de las emociones, ¿no? Cómo tiene coraje para defender a algún compañero, para declarar su amor, gracias no solamente a Kasehaya, sino a la rival que tiene románticamente hablando, ¿no? La chica que también está enamorada de Kasehaya, gracias a sus dos amigas, gracias a su familia inclusive y a otros personajes masculinos ahí, que este primer empujón de Kasehaya para que ella sociabilice, pues le hace conocer personas que le terminan empujando un poquito más a que ella vaya creciendo y evolucionando y floreciendo. Es esto lo hermoso que tiene el anime a lo largo de las 3 temporadas. Ves cómo inicia, ves el primer capítulo y ves el último capítulo de la tercera temporada rodeado de sus amigos, o inclusive cuando se junta con sus amigas un poco a hablar cómo les va románticamente, a chismosear. Se le nota más suelta, se le nota, es otro, mira, es gracioso porque es un anime, pero es otra semblanza, ¿no? Visualmente sus expresiones, todo se nota totalmente más suelta, sin dejar de tener pues esa esencia inocente e introvertida, ¿no? Ya se suelta más y ya creció, ya ha madurado y cada vez se va preparando más a lo que va a ser la vida adulta, ¿no? De hecho, creo que ya se empieza a tocar un poco de qué va a hacer en un futuro, qué quiere estudiar, y esto creo que se toca más el manga porque desafortunadamente el anime no ha adaptado todo el manga, falta mucho más por adaptar, y creo que ya el siguiente arco es de qué vas a hacer en un futuro, ¿no? Con tu vida. La verdad que no lo sé porque no lo he leído y esperaré que saque una nueva temporada porque ahora es de Netflix, y si ha sacado la tercera hace nada, creo que el año pasado, pues podrá sacar una cuarta. Y eso en el aspecto de nuestra protagonista, Sabako, me parecen las mejores protagonistas en un anime de romance, sin, ya lo he dicho subjetivamente, no conectar mucho con este estilo de romance. Me encanta cómo representan esta evolución que todos tenemos, ¿no? Esta etapa de la vida. Y es que además tiene un pincel el mangaka, o la mangaka, no sé, probablemente sea una mujer, porque en este género está abundado de mujeres las que escriben las novelas. Representa a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Bastante fiel, son súper estúpidos. Y para eso hablemos del segundo personaje, Kasehaya. Kasehaya es un tipo pues bastante sociable, simpático, que hay varias chicas enamoradas de él, pero que es un adolescente estúpido como cualquier otro, inmaduro, egoísta, temeroso. Y el enamorarse de Kasehaya, el cómo lo lleva es fatal, está completamente fatal. No es que sean red flags, es que el tipo no sabe llevarlo porque nunca ha tenido una novia, se ha enamorado de una chica que es introvertida, que le cuesta expresarse, y él no tiene la madurez suficiente como para comprender el contexto, la situación, ¿no? Entonces hay muchas veces donde él reacciona de una manera totalmente estúpida, que hasta dices, Kasehaya, eres un idiota, ¿qué estás haciendo? Pero después recuerdas que tienen 15, 16 años y comprendes, ¿no? Dices, sí, nunca ha tenido una novia, nunca ha besado a alguien, nunca ha tenido relaciones, y está que le gusta una chica que es súper introvertida, que les cuesta entender la situación, el contexto, además que hay terceros que no quieren que esa relación nazca, ¿no? El tipo es súper celoso, muy caprichoso, egoísta. Me gusta lo imperfecto que es este protagonista, te cae hasta pesado, ¿no? Y es el interés romántico de la protagonista. Pero además lo ves y es un tipazo, ¿no? Entonces estas pinceladas, estos matices que le da a sus personajes, creadora o el creador de esta historia, me parece maravilloso porque es hiperrealista, ¿no? Al final y al cabo son dos jóvenes que se están enamorando, que no tienen ni idea de la vida, no tienen ni idea del amor y están evolucionando a su manera, ¿no? Y aquí vamos a tocar un tema antes de tocar a otros personajes y otras parejas románticas, el contexto de la época de lanzamiento, ¿no? Este es un manga probablemente del 2003, 2004, no lo sé, por ahí habrá un fan y me podrá decir, que lo ha escrito alguien que seguramente pues fue adolescente, finales de los 90, inicio de los 2000, no lo sé. De normal estos animes lo hacen gente joven, pero bueno, probablemente no haya sido el primer anime. Imagínate que se haya enamorado en los 90 o inicio de los 2000, en esa época hubiese tenido la edad de estos personajes. Es otro contexto, es otra historia, es otro continente. Estamos en Japón, totalmente alejado de lo occidental.
y que llevan las emociones de una manera totalmente distintas, muy chocantes para nosotros. Pero es que además estamos hablando del romance en la adolescencia de hace muchos años. Hoy por hoy hay gente que se enamora a 14, 15 años y la manera en cómo evoluciona eso es totalmente distinto a la de este anime. Y este anime refleja una pureza que cada vez se está extinguiendo, una inocencia más que pureza que cada vez deja de existir. Y me parece bastante lindo que esté tan bien representado. Me parece un anime bastante bonito. Es cierto que, pues, joder, estás un año con una chica y le has tocado apenas la mano, ni se han besado, cosas así, pero bueno, por eso digo que subjetivamente no conecto con el anime, pero es muy lindo el cómo representan esto y de manera tan eficaz, ¿no? Y también te exploran toda esta época de la vida con otros personajes, como Ayane Yano. Vamos a hablar de pareja en pareja, ¿vale? Ayane es una chica que se complica la vida sola. Esto también ha existido. De hecho, en un punto puedo decir que me sentía identificado con ella a la edad de ella, ¿no? Era una chica que salía con personas y que a la otra persona le gustaba, pero ella nunca llegaba a enamorarse y se pregunta constantemente en el anime si tal vez es incapaz de amar o tiene algún problema o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es algo, bueno, yo lo sentí en su momento, ¿no? Y me parece interesante que exploren un personaje así. Además le dan ciertos matices, ¿no? Estos pensamientos negativos hacia sí misma que tiene, no se valora a sí misma, no ve sus aptitudes que tiene como persona. Y los personajes que están alrededor de ella, sus amigos, son quienes la ayudan a entender un poco eso, y que es una grandiosa amiga que siempre ve a los demás antes que ella. Y bueno, el que está ahí más encima es Kento, un personaje que se añade en segunda temporada, que es la manzana de la discordia, como me gusta decirle, que es el que hace que se acelere el romance entre Sadako y Kasehaya, ¿no? Pero me encanta porque no es un personaje antagónico como otro que ya hablaremos, con una chica que ya hablaremos, que está ahí simplemente para que eso no pase y tratar de generar malentendidos. Es un gran tipo en realidad, con sus cosas también de adolescente. O sea, que sea un chico que crea o siente que tiene el deber de hacer que todo el mundo esté bien, es muy producto también de la inmadurez, ¿no? Es muy buen tipo, es de muy buen rollo tener ese tipo de pensamiento, pero no eres Superman, no eres un superhéroe que tienes que estar ahí salvando a todo el mundo. Y él un poco es así, ¿no? Él tiene ese pensamiento muy curioso de ayudar a todas las personas, por eso siempre tiene un grupo de chicas ahí que lo siguen, porque verdaderamente es un tipazo y las ha ayudado y no se aprovecha de ellas. Entonces aparece medio enamorándose verdaderamente de Sadako, pero después viendo que tanto Sadako como Kasehaya son el uno para el otro, y bastante maduro de su parte, decide dar un paso atrás. Y es ahí donde pues termina conociendo a Ayane y pues terminan enamorándose los dos y haciendo una preciosa pareja, la verdad. Se ve muy poco porque esto se desarrolla casi todo en la tercera temporada, pero me encanta la edición de este personaje y todas sus aportaciones, su personalidad también muy caricaturesca y bueno, la relación que tiene. Sí, muy bien. Y ahora hablemos de Chizu y de Ryu, la otra pareja. No lo he visto en ningún anime de romance. Que la pareja secundaria sea 1000 veces mejor que la principal. Chizu y Ryu me parece una de las mejores parejas de la historia del anime. Es precioso lo que se ve de ellos, esta amistad, y pasa mucho, ¿no? Dos mejores amigos que están desde pequeños, se terminan enamorando y se quedan juntos. Pasa mucho, no pasa siempre, pero pasa. Me encanta cómo te desarrollan esto, ¿no? Él siempre ha estado enamorado de ella está enamorado del hermano mayor. Como he dicho, representan muchas cosas de esta edad, ¿no? Cuando todos se empiezan a enamorar, cuando empiezan a desarrollar físicamente, emocionalmente, ¿no? Están con la inmadurez todavía, pero pues está floreciendo el amor por todas partes. Y vemos desde pues amores no correspondidos, triángulos amorosos, amores correspondidos y un montón de otras cosas dentro de esta serie, ¿no? Y vemos cómo pues Ryu está enamorado de Chizu y Chizu del hermano mayor, ¿no? Pero también otra cosa, amor platónico, ¿no? Es un amor mucho más platónico porque es a un tipo que le lleva, bueno, no mucho, digamos 10 años, tal vez menos, pero el chico ya tiene su vida, de hecho se va a casar y todo, spoiler, lo siento. Y de hecho momentazo, cuando ella se entera de eso. Y es una pareja preciosa porque en un punto del anime, que creo que es por lejos el mejor capítulo de toda la serie, no lo he dicho, pero la tercera temporada los capítulos duran 1 hora. Creo que es el tercer capítulo que exploran toda su historia de ellos dos, cómo se conocieron de niños, cómo fallece la madre de Ryu, cómo es Ryu, que ya lo veíamos un poco en el anime, pero era un personaje secundario, y aquí se explora muchísimo
la personalidad de este personaje, riquísimo, o sea, es un personaje bastante interesante por el aspecto de que no demuestra mucho sus emociones. La gente que lo conoce ve los matices, ¿no? Ve cuando está feliz, cuando está triste, cuando está enojado, entiende su comportamiento. Hay gente así, muy, muy peculiar, que no es que sean malas personas, sino que no comprendes porque no has pasado mucho tiempo con ellos, en la manera en cómo reaccionan, etcétera, ¿no? Y ese capítulo precioso de ver ellos de niños y cómo van creciendo y cómo se unen aún más tras el fallecimiento de la madre de Ryu. Y bueno, estos temillas que ellos tienen emocionales, ¿no? Lo que han sufrido, lo que han pasado, y después cómo él se le declara y cómo se va desarrollando este romance es maravilloso. Los dos personajes son geniales, ya lo he dicho, Ryu es un personaje que me encanta porque hay gente que es mucho más reprimida, gente que no es de mostrar sus emociones, y no por eso pues de repente faltan el respeto o no le caes bien, sino que cada uno es un mundo distinto y hay personas que son verdaderamente muy distintas, y Ryu es uno de estos. Es un tipazo, Ryu es un tipazo con todas las letras, pero tiene una forma de ser bastante peculiar, ¿no? Y la gente no comprende eso. Chizu sí, que ha estado con él toda la vida. Y Chizu, por otro lado, también es un personaje que me encanta. Es un personaje muy extrovertido, muy efusiva, ¿no? Muy emotiva. Y me encanta cómo contrarrestan esto, ¿no? Este contrapunto que tienen ambos. Es preciosa la pareja. No se ha visto mucho de ellos románticamente hablando porque casi todo esto es el tercer capítulo de la tercera temporada, que solo tiene 5 capítulos. Y en el manga seguramente se desarrolla más y se ve la conclusión. Quiero ver la cuarta temporada si lo sacan netamente por esta pareja. Y de nuevo, es precioso, ¿eh? La verdad que me parece la mejor pareja secundaria que he visto en un anime de romance. Por ahí habrá alguna que otra, pero es que esto es otro nivel, está a otro nivel. Es muchísimo más interesante que Kasehaya y que Sawako, pero eso es más que nada porque el anime trata de la evolución de Sawako como persona, y es que además tiene el interés romántico de un Kasehaya. Hay una temporada, creo que la primera temporada, desde la mitad hasta el final, casi ni interactúa mucho con Kasehaya o no se sigue desarrollando el tema del romance y se centra más en los personajes secundarios, etc. Y eso me gusta mucho, y la evolución de la misma protagonista, ¿no? Y hablando de eso, pues hay que hablar creo que del último personaje importante que falta hablar. Y esa es Kurumisawa, la gran rival de Sawako. Me gusta mucho porque, bueno, se te presenta como típico personaje insoportable, cliché que hay en los animes, que está ahí simplemente, pues, la chica que está enamorada del tipo, ¿no? O el tipo que está enamorado de la chica, dependiendo del anime, ¿no? Que veas. Y que está ahí simplemente, pues, hinchando las pelotas. ¿Qué pasa? Que en este anime, nuestra protagonista es un amor de Dios. Es la cosa más inocente del mundo. Y ver cómo alguien empieza a crear rumores y la empieza a dañar, pues te hierve en la sangre, ¿no? Porque dices, ¿cómo le puedes hacer mal a esta persona tan buena, ¿no? Y luego vemos este personaje y es interesante porque si bien la detestas, ya cuando empieza a conectar con Sawako, entiendes, ¿no? Entiendes, pues lo que está pasando obviamente no es justificable, y es por eso que la serie no la une al grupo de Ryu, de Chizu, ¿no? De Kasehaya, etcétera, sino que siempre está ahí como la rival. Pero me gusta porque esta rivalidad que tiene con Sawako hace que ella pues dé el paso a declararse a Kasehaya. Y me fascina, la verdad. Me parece un anime genial, ya he dicho, por todos estos personajes que están muy bien representados. El guión es muy realista para la edad. Ya saben, siempre hay estas frases, estas reflexiones que lo haría una persona pasado los 20 en animes de romance o de drama. Tenemos de ejemplo Shigatsu wa Kimi no Uso, ¿no? Que se meten unos diálogos que dices, pero bajo ningún concepto un chico de 15, 16 años te dice esto. Yo creo que aquí el anime el que tiene eso es el profesor este de cabello rojo, ¿no? El único profesor creo que aparece. Después hay otro, pero que aparece ahí medio cameo, que es el que le da los consejos amorosos, ¿no? De una persona madura a los personajes. Curiosamente da los consejos más maduros, pero a la vez es un personaje, pues es un payaso, ¿no? Es un inmaduro de primera, pero está bastante interesante. De hecho hay un juego ahí muy curioso que hay con Ayane, este tipo, y Kento, y que no sabes para cuál se va a ir, pero evidentemente pues va a ir con Kento porque el otro le lleva 8 años y es ilegal, ¿no? Entonces, bastante interesante el cómo te manejan estos personajes, cómo te representan esta etapa y el florecimiento de todos estos personajes desde la inmadurez de la edad de estos personajes, ¿no? Eso es lo que más me gusta, cómo se representa esta inmadurez. Se ve clarísimo en Kasehaya, pero se ve clarísimo, lo inmaduro que es y lo mal que hace todo. O sea, la tercera temporada hasta que no le habla a Sawako es un subnormal. Es que es para agarrarlo a cachetadas al Kasehaya de lo estúpido que es. Pero bueno, después se entiende, dice, ve, tiene 15, 16 años, ya, comprendo. Después te pones a pensar las cosas que has hecho a esa edad y dices, sí.
entiendes un poco, ¿no? Después obviamente hay personajes más maduros y las mujeres suelen madurar antes, por eso tienes a Yane que es mucho más madura, pero tienes un hombre dentro de todo bastante maduro, que es Kento, ¿no? Que es un poco idiota y todo, ¿no? El que no para de hablar, el que busca la atención, pero en sus momentos dices, oye, verdaderamente la tiene clara, ¿no? Y luego Ryu, que bueno, es más callado, no es tan expresivo, pero se enfoca netamente en el béisbol, que eso también es muy, muy propio de la edad, ¿no? Alguno que se mete a un club y está dándole a fuego ahí y después no aparece mucho en aspectos sociales. Todo eso está muy bien, la música está preciosa. El primer opening es una barbaridad lo bueno que es. Después los endings y todo lo demás está bien, la música del anime cumple todo lo que viene a ser el soundtrack, ¿no? Visualmente es muy dreamy, como me gusta decirle, no sé si hay un término. Es como que muy iluminado, muy estrenduoso, ¿no? Como si te estuviesen enfocando con una luz blanca, así a fuego, ¿no? Y todo propio de los dramas, ¿no? De los doramas. Todo está excesivamente iluminado, ¿no? Entre luz blanca muy fuerte, colorización, maquillaje blanqueando a todo. Pues bueno, es muy dreamy, ¿no? Es muy soñador y trata de reflejarte esto, ¿no? La ilusión que tiene en estas épocas de romance. Y bueno, evidentemente también cambia en sus momentos de ella siendo Sadako y sufriendo bullying, ¿no? Pero me gusta mucho eso, no hay una dirección tampoco tan loca. Como conjunto es un anime sobresaliente, sin ninguna duda. Y es que además, como ya lo he dicho, debido al tiempo, a la duración, que son, yo qué sé, 40 y tantos capítulos, te desarrolla mucho a los personajes secundarios, pero es que además como gran punto te desarrollan un único personaje durante toda esta etapa, el florecimiento, ¿no? Desligándose por muchos ratos de lo que viene a ser el romance y centrándose en una persona que sufre bullying, que es introvertida y que le cuesta mucho socializar, pues cómo evoluciona y consigue pues ser una persona bastante independiente, bastante sociable y con muchas armas para defenderse en general de los futuros conflictos que pueda presentarte la vida, ¿no? Empieza a entender mucho el subtexto y la verdad es una evolución preciosa. Puntitos para tocar, me gusta mucho cuando cambia la animación a chibi, es súper gracioso y súper tierno en general. Me gusta mucho cómo rompen ciertos clichés, ¿no? De momentos románticos, la típica que el chico o la chica ven una situación que pareciese que su interés romántico está con otra persona, pero en realidad es toda una confusión. Aquí Kasehai hace lo mejor del anime, ¿eh? En vez de darse la vuelta y llorar, en vez de creer que está con otra persona y renunciar al amor, corre, producto de su falta de madurez, corre, le coge la mano y se va corriendo con ella, ¿no? Además de que le hieren el ego, ¿no? Es un tipo muy egocéntrico, muy egocéntrico, pero bueno, es parte de la edad, ¿no? De hecho, él mismo lo dice en el anime. Y después, bueno, de nuevo, subjetivamente hablando, es excesivamente meloso el anime, sentía que me iba a dar diabetes en cualquier momento. Si sobrevives a este anime sin que te dé diabetes, pues genial, genial, porque wow, buena locura, si eres una persona hiper romántica y melosa, seguramente este anime sea tu favorito, porque la verdad que cuidado con todo lo que se ve. Pero lo más importante lo hacen maravilloso, que es ver la evolución de Sawako, cómo crea lazos, cómo gana confianza, cómo aprende a comunicarse, cómo desarrolla su personalidad. Y bueno, como punto también un poco negativo, se puede dilatar mucho el romance, se puede hacer larga la serie, pero tiene buenos personajes secundarios, hay subtramas tan interesantes como el de Ryu y Chizu que me parece precioso, y momentos que se desliga a propósito para desarrollar otros aspectos de Sawako, que esa dilatación de la historia de romance no pega fuerte, y la verdad que a veces hasta te deja de interesar porque ves otros romances más interesantes o el desarrollo de Sawako más importante. La escena del beso, por cierto, que siempre hablo en los animes del romance, está en mi top, ¿Por qué? Porque, bueno, se suele hacer un poco cinematográfico, que es un beso, un plano bonito y corta escena, ¿no? Aquí son más de un beso y es lo normal cuando estás besando a tu pareja. Sobre todo la primera vez no le das un piquito y ya está. O sea, se desenvuelve un poco más y se siente el momento, se aprecia el momento. Y me pareció bastante hermoso. Además, una escena bastante interesante porque viene después de un conflicto que tienen ellos o que están manteniendo a lo largo de un periodo de tiempo. De luego tenemos los momentos típicos, ¿no? Que además románticamente es cierto que es muy importante, sobre todo en Japón, No solo, bueno, San Valentín, que eso en todo el mundo, pero el tema de Navidad y Año Nuevo también, eso pues, y que salen en grupo y eso, pues interesante, ¿no? No quiero hablar más, no quiero alargarlo más, me parece un anime genial y vamos a ver si sale una cuarta temporada. Precioso, Kimi Todoke. Chao, chao.